Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Diez y 7 minutos de la mañana, 9 y 7 minutos en Canarias, casi me pilla el toro. Está aquí enviando unos WhatsApp. No pasa. Y es lo normal en esta sección, o sea que no pille el toro. Sí, que no encontremos micrófonos, cualquier cosa de esas. Pepe, yo tengo el micrófono. Baja el micro, pero ¿por qué no lo baja? porque me ha dicho Iñaki que ergonómicamente para la espalda es mejor tener el micro alto. Hombre, claro. Sí. O sea, Pues yo si no me noto que estoy como encogido de la silla, ¿sabes? Pues debe ser. Es que Pepe tiene ahora mismo como un gigante delante, ¿no? Sí, está como una jirafa. Es una cosa así como alta, muy alta, con el micrófono encima. Como si el micrófono tuviera zancos. Sí, es verdad. Entonces, como los a gigantes y Pepe cabezudos. le obliga a estar así como muy, muy recto. Venga, va, ¿de qué vamos a hablar a partir de ahora? Pues hoy nos toca hablar un poquito de muchas cosas. Como te he contado en el avance, vamos a hablar un poquito de los terremotos en Granada. También vamos a hablar de temas climáticos, de la subida de la temperatura del agua. Esto va a ser todo la primera hora. Pero hoy abrimos la mesa con alguna de las cosas más Nuño pequeñas Domínguez. de la vida. Saludando a Nuño Domínguez Me primero. señalabas eso, sí. ¿Cómo estáis? Hola, Nuño. ¿Qué tal? Te voy a contar la escena. Estoy respondiendo a un WhatsApp, es que hay cosas que no pueden esperar. Y estaba aquí Iñaki señalándome Sí. el papel. Yo estoy en el burladero, para Diciendo, seguir vuestro símil. Hola, Nuño. A que no se nos olvide saludar a Nuño. Perdóname, sí, que no se nos olvide. Venga, vale. Vamos a hablar de terremotos. Eso es. Vamos a hablar de la temperatura del mar. También. Vamos a pedir, por cierto, 900, 100, 800. Lo vuelvo a repetir, 900, 100, 800. Para que quienes hayan vivido el terremoto, los terremotos de Granada, nos lo cuenten, ¿vale? Nos gustaría escuchar cómo lo han vivido. 900, 100, 800. Bueno, decía que hace unas semanas bautizábamos este rato como las cosas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Y en las cosas pequeñas hoy queremos hablar de un gigante. Entonces me acerqué y le dije, perdón, ¿es usted el mago que tira 1, 2, 3 cartas, que da un golpecito misterioso y que siempre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Y me dijo, claro, ¿quién voy a ser? El mago que tira 1, 2, 3 cartas, que siempre que da un golpecito hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le dije, oiga, yo podría hacerlo. Y él me dijo, sí, claro. Entonces yo tiré 1, tiré 2, tiré 3. Y efectivamente, cuando conté tenía 1, 2... dice. Bueno, ayer falleció Es que Juan cuando Tamariz, tenía conté 83 años. Claro, no solo es que hiciera, digamos, ejercicios de ilusionismo, números de ilusionismo, no me salía la palabra. Era también cómo lo contaba, ¿no? Todo lo que organizó en torno al hecho de que nos dejáramos engañar. Y además con todo el gusto del mundo. Sí, nos hacía reír también. El humor que tenía. Sí. Sí, a mí me parece... A mí la magia particularmente no me gusta mucho, pero Tamariz sí me gustaba mucho. Sí. Entonces, cuando era Tamariz el que hacía magia, yo me encantaba verlo, pero yo creo que a mí lo que me gustaba era el show que hacía, lo que creaba en torno a él, era una maravilla. Y es otra de las imágenes generacionales. Vamos, sea, sin duda. marca a determinadas generaciones, dices Tamariz, y Sí. lo relacionan pues con sus vidas, con la Y todo el televisión. mundo dice, tachán, 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 tachán. Sí. Como terminaban todos los Esta juegos. cosa del violín. A mí El yo violín no- imaginario, ¿no? Ese Que violín tenía, que no y lo existía. veíamos todos. Yo pertenezco a una generación que no lo hemos visto mucho tiempo en televisión, tanto como Claro, os yo ha igual. podido tocar vosotros, pero es verdad que yo sí que tengo la sensación un poco de que Tamariz llevaba esto del ilusionismo, ¿no? Que al final es la magia y que hablamos de ilusionismo por hablar de la ilusión que crea el truco en nosotros, pero yo creo que Tamariz también creaba ilusión, ¿no? O sea, ilusión, el más puro sentido emocional. A la hora de ver los trucos de magia generaba como un ambiente alrededor que te hacía de alguna manera ilusionarte Claro. también con el truco. Bueno, y que además yo creo que los... espera, Bruno Galindo. Bruno, muy buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos Bruno, días. Te sí, echaba de menos. nuestro... Desde ayer. Estos vínculos que crea el verano. Bueno, él escribe hoy el obituario de Juan Tamariz en El País. Iba a añadir una cosa más. Es que esta noche viendo vídeos suyos
Claro, utilizaba también para sus trucos una estética diferente, ¿no? Con cartas hechas expresamente para sus trucos. Yo veía uno que era unas cartas que eran por un lado una manzana y por otro una chistera, ¿no? Como él en vez de la carta tenía chistera vacía, pero de repente en una de ellas aparecía un conejo, ¿no? Y como las manzanas eran manzanas completas, pero después del truco una de las manzanas ya se la había comido el conejo, ¿no? Entonces era como que de repente había una iconografía que huía de las picas y los tréboles y los corazones, etcétera, etcétera. Bruno, también forma parte, ¿no?, de tu infancia, los shows de Tamariz. Pues sí, la verdad, es un personaje generacional y de una generación a la que yo pertenezco, ¿no? Como decía bien el país, pues los que vimos a Gloria Fuertes y el 1, 2, 3, pues después también estaba ahí Tamariz, ¿no? Gloria Fuertes, es verdad. Sí. Mencionaba yo esta mañana un tuit que vi de alguien, o sea, lamento no haber apuntado quién era, que decía esto: se nos están yendo los arquitectos de nuestra infancia, ¿no? Y es verdad, y Tamariz era uno de ellos, y Gloria Fuertes, que tú la mencionas, también. Claro, pero Bruno, hablamos de... O sea, él en términos técnicos, digamos, sería un ilusionista, ¿no? Generaba con las cartas esto de la ilusión. Aunque nosotros le llamamos mago. Él era un gran ilusionista, un gran mentalista, un experto en lo que se llama magia de cerca y un experto superlativo en cartomagia, ¿no? Es decir, la magia con cartas. Y sí, él había aprendido pues todo de su época de un compañero de generación que a su vez fue un gran maestro, el primer gran maestro de la magia en España, que era Arturo de Ascanio, que fue un personaje fundamental de la época. Él era un abogado profesional y un mago aficionado, y es de quien Juan Tamariz aprendió. Bueno, y llegó a ser considerado el mejor del mundo, ¿no? En ese juego de cartas que hacía, ¿no? Así es, sí. Sí, Bruno, sigue. Fíjate que claro, para nosotros era tan próximo, tan televisivo y tan simpático, tan nuestro, que yo creo que no nos dimos cuenta de que él era un personaje de cátedra internacional, ¿no? Todos los magos de los grandes maestros de su época y los posteriores veneraban y han seguido venerando a Juan Tamariz, nuestro Tamariz de la tele, ¿no? Con su tachán, ¿no? Sí, de hecho, ahora repasando documentación para hablar contigo, hace 3 años, creo, el New York Times, digo, para ver un poco la versión internacional que tenía Juan Tamariz, que lo tenemos como en nuestra infancia, en nuestra juventud, como tú decías, pero le dedicó 3 páginas a la magia de Juan Tamariz, el New York Times. Es decir, que es una persona, es digamos, el final de los grandes magos internacionales con la muerte de Tamariz. Yo creo que sí, yo creo que es el último de una generación legendaria, de una estirpe legendaria de magos. Y sí, respecto a lo que dices del New York Times, pues eso lo refrenda. Y luego pensemos que Tamariz también publicó libros que estaban traducidos a múltiples idiomas, y uno de ellos, no recuerdo el nombre, pero uno de sus últimos libros más importantes era un libro traducido al inglés, muy leído entre grandes magos anglosajones, ¿no? Bueno, pues nada, queríamos hacer nuestro pequeño homenaje a Juan Tamariz, que sí, que es recuerdo de infancia, es un poco de nostalgia. Es recuerdo de infancia y de mayores también, bueno, de mayores, porque aparecía en programas infantiles y eso hacía como que era un mago de niños, y no. Bueno, en el 1, 2, 3 yo veía vídeos esta noche. Tuvo programa propio, un par de ellos tuvo. Chantachán, ¿no? Sí, magia potágena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. Ahí está el violín. No lo vemos, pero ahí está el violín, ¿no? Ya. Bueno, Bruno, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Pronto. Chao. Bueno, pues nada, decía que era un maestro de la magia de cerca. Es verdad, una de las cosas llamativas de este tipo de magia es que en muchos programas él tenía al público prácticamente encima. Sí. Encima, es decir, que te hacía el truco, con perdón, tu puñetera cara, y no se lo pillabas.
Claro. No, y después, pero es que la magia es magia. ¿Cuánta gente normal, me refiero no magos profesionales que llenan teatro, es decir, nuestro compañero hasta hace muy poco que se jubiló, Javier Álvarez, cuánta gente que practicaba la magia en familia, entre amigos, porque vio a Tamariz, se ilusionaron con Tamariz. Fíjate, Javier Álvarez, que fue el jefe de tribunales de la SER, hace unos días hablamos con él porque estaba en un crucero por el Danubio que no había crucero porque no había agua. Una de las cosas que más congregaba gente era cuando por las tardes, algunas tardes, cuando le apetecía, sacaba su maletita de mago que tenía ahí en la redacción y hacía trucos. Que eran brutales. Es decir, era un mago estupendo. Y entonces cuando decía, oye, que Álvarez hace el truco, allí que nos íbamos, ¿no? Es que a mí me fascina un poco el poder que tiene la magia, ¿no? De devolver a la infancia muchas veces y a la ilusión a la gente, porque vivimos como en una sociedad que reniega muchas veces de los magos y que los magos parecen una figura denostada y de que este mago que hace los truquitos, y luego sin embargo cuando aparece un mago y hace un truco y te lo que decías, te vacila en la cara y te hace el truco en la cara y no sabes por dónde te ha salido, te devuelve un poco a... Habéis mencionado a Javier, hay otros compañeros que lo mismo le suena a Pedro, Cristóbal Jiménez. ¿Qué me dices? Lo mismo te suena. Con el que yo salía cuando salíamos por las noches y él iba siempre con 3 o 4 o 5 truquillos. Y entonces en medio de la noche a desconocidos de repente le hacía un truco de magia. Es una buena manera de relacionarse. De relacionarse, sí, establecer redes. Bueno, vamos a parar y a la vuelta hablamos de Granada, de los terremotos de Granada, y pedimos que nos cuenten su experiencia en el 900 100 800. Seguimos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aquí estamos en el Hoy por Hoy, en este tiempo que llamamos La Vida Pequeña, es verdad, se me había olvidado el nuevo nombre de la sección. Bueno, la mesa de los compañeros del Hoy por Hoy. ¿Alguna vez habéis vivido un terremoto? No digo un terremoto de estos catastróficos, ¿no? Un terremoto de la intensidad de Granada. Yo tengo un par de anécdotas, pero no sé. Sí, yo sí he vivido. Yo fui a un terremoto que hubo en Marruecos, en el norte de Marruecos, y de hecho, bueno, pues llegamos allí a cubrir la información. Hubo varios fallecidos y los daños que hubo. Y entonces, durante la noche, pues se produjeron varias réplicas. Y en otro viaje en El Salvador también hubo un temblor muy fuerte que afortunadamente, bueno, el temblor era muy fuerte, pero no produjo grandes daños, afortunadamente, porque allí es una zona muy peligrosa. Pero sí que he sentido y te produce cierta inquietud. Yo recuerdo como informativamente el de Lorca, que tuvimos que ir allí, pero fue un post, no vivimos el momento. Sí que recuerdo, no sé si alguno de los que estáis aquí estaba ese día en la redacción, pero un día como a las 7 o las 8 de la tarde en Gran Vía, vibró el edificio y era un terremoto que también tenía el epicentro en la zona de Granada o por ahí, ¿no? Pero que era fuerte y vibró un poco aquí en Madrid también. Bueno, hemos pedido a los oyentes de Granada que nos llamen al 900 100 800. Lo ha hecho, por ejemplo, Rocío. Hola, Rocío, muy buenos días. Hola, buenos días. Rocío, creo que tú eres enfermera, ¿no? Y has estado ayudando un poco a la gente, ¿no? Y a la gente que se ha asustado. Sí. Han venido bastantes usuarios a urgencias por tema de ansiedad. Otros temas también como tensiones altas por no dormir, en fin. Claro. Porque en general, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero supongo que allí en Granada estáis inquietos, ¿no? Después de estos 2 terremotos. Sí, muchísimo, porque hay muchísimas réplicas y la gente está muy angustiada, la verdad. Claro. ¿Tú cómo lo viviste ayer? Pues como tuvimos mucho movimiento en la urgencia, yo no viví mucho los terremotos. Claro. Sentimos un par de ellos, pero bueno. Ya. Pero no, o sea, no hablamos de heridos, ¿no? Sino de gente con cuadros de estos de nervios. Sí, alguna herida, sí, torcedura de tobillo, ¿eh? También. También. Bueno, hay gente que, que sale corriendo. Sale corriendo. Claro. Claro. ¿Estás todavía de guardia o no? No, he terminado esta mañana a las 8. Has terminado esta mañana a las 8. Gracias, Rocío. Gracias por Mira, llamarnos. Un momentito, sí. Queremos difundir, que yo creo que ya está bastante publicado, que un teléfono de atención psicológica que hay gratuito, ¿vale? Dime. Y me gustaría dar el número, si es posible. Venga. Mira, es el 900 102
513, ¿vale? Eso, pues, son un grupo de psicólogos que pueden ayudarnos. 900-102-513, fantástico. Gracias, Rocío. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Quiero que saludemos a Mercedes Feriche, ella es responsable del área de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica. Mercedes Feriche, muy buenos días. Hola, buenos días. Le quiero, no sé si dispone de los datos, aunque solo sea porque usted lo haya vivido y lo haya percibido, pero nuestros compañeros nos decían que desde el terremoto de ayer de 4,8 ha seguido habiendo réplicas en las horas siguientes. ¿Esto es así? Sí, completamente cierto. De hecho, desde el día 14 que empezó la actividad sísmica, así un poquito más relevante, con un terremoto de 3,9, pues hemos tenido como unos 1.500 terremotos, eventos, porque si son muy pequeñitos no los llamamos terremotos, pero como del orden de 1.500. Y entiendo que no todos se sienten por la población. No. Se empiezan a sentir a partir de magnitud 2,5 por ahí. Ajá, de 2,5. Claro, y no se sentirá siempre igual, dependiendo de... No, efectivamente, de la proximidad al epicentro y de dónde esté uno en ese momento. No es lo mismo estar en una 8ª planta que en una planta baja. Ajá. Y de estos 1.500, el de ayer fue, digamos, el segundo de mayor intensidad. Sí, de hecho empezó el de mayor magnitud ha sido el del día 15. Luego el de ayer de las 10 y pico, que fue también de 4,8, y luego le siguieron otros 3 terremotos de magnitud superior a 4. Y esos ya se notan bien. Se notan bastante bien, ya a partir de la magnitud 4 es como si decimos nosotros una magnitud límite, ¿no? Entre que la gente se asusta, si estás dormido te despiertas, etcétera, etcétera. Es decir, que producen una sacudida importante siempre y cuando el terremoto sea superficial. Si está a cierta profundidad, pues no. Claro, y en este caso era superficial, han sido superficiales. Sí, han sido todos muy superficiales. El primero quizás fue un poquito más profundo, pero los demás son más superficiales. Los daños que estamos viendo, los daños que se están produciendo, ¿entran dentro de lo previsible en un terremoto de esta magnitud? Sí, porque la estructura de las edificaciones, sobre todo las de hormigón armado, pero cualquier tipo de estructura, disipa la energía deformándose. Y al deformarse, evidentemente, lo más frágil, lo que se rompe es la albañilería. Y los revestimientos de los tabiques de la albañilería. Aunque en realidad los terremotos son un buen control de calidad de la edificación y cualquier cosa que esté suelta, cualquier defectito que tenga la edificación, lo saca a la luz. Consejos para la gente, que esto yo creo que, en fin, supongo es muy importante. Claro, que es fundamental para que la gente sepa cómo reaccionar si vuelve a ocurrir. Sí, pues lo más importante es que si está uno dentro de la casa o dentro de un edificio, que permanezca dentro del edificio y se tire al suelo, porque todo lo que se desprenda, bien del techo, bien que vuelquen las estanterías, etcétera, etcétera, va a pararlo los muebles que hay a nuestro alrededor. Pero si salimos corriendo nos puede matar un pequeño fragmento de revestimiento o de alero que pueda desprenderse de la fachada. Esto es relevante porque, claro, lo habitual es ver que la gente se echa a la calle. Sí, la gente, su primer instinto es salir corriendo del edificio y muchas veces no te da tiempo porque si estás en un 8º piso no te da tiempo a bajar los 8 pisos por las escaleras porque no puedes coger el ascensor. Claro. Se puede bloquear, puede haber un corte de luz y es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Y luego también si sales del edificio no te quedes debajo de la cornisa. Al medio de la calle. Si hay réplicas, claro, si hay más réplicas te puede caer la cornisa en la cabeza. Sí. Y la pregunta que le habrán hecho mucho la gente de su entorno, incluso los que no son de su entorno, ¿va a haber más terremotos? Uy, eso quisiera yo saber, pero sí, vamos, lo normal es que lo que está ocurriendo en Granada es que hay una serie sísmica que empezó el pasado día 14 y que evoluciona, o sea, hay diferentes tipos de series sísmicas. Unas son los enjambres que empiezan con mucha actividad de muy pequeña magnitud, va increciendo hasta a lo mejor una magnitud determinada y luego va decreciendo, y luego están las series típicas de un terremoto grande principal y todas sus réplicas después, y luego las que tenemos ahora en Granada, el otro tipo de series sísmicas, que es que de pronto tenemos un terremoto de magnitud 5, luego un terremoto de magnitud 4,8, otro de 4,7, y claro, lo más probable es que la primera falla que se movió haya desequilibrado a la falla adyacente y haya dado lugar a que se disparen otras pequeñas fallas. Bueno, pues estaremos pendientes. Nuño, ¿querías decir algo?
No, le vale. quería preguntar a Mercedes. Sí. Si puedo, una pregunta muy básica. ¿Por qué Granada? ¿No? Creo que estamos ante una de las zonas sísmicas más peligrosas de España, pero no sé si somos conscientes de que esto está ahí. Me gusta que me haga esa pregunta porque la gente prefiere vivir de espaldas al riesgo, es decir, ignorando que pueden ocurrir terremotos, y eso es lo más peligroso que hay. No solo que tu zona sea peligrosa porque sismológicamente tu zona es peligrosa, sino que la gente lo ignore. O sea, tenemos que hacer formar parte de nuestro día a día el riesgo sísmico, anclando la estantería a las paredes, construyendo en condiciones y teniendo en cuenta que se nos puede caer el andamio si hay un terremoto, que si estamos haciendo un muro y el hormigón y el cemento está fresco, que también se nos puede caer, etcétera, etcétera. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos elementos en los edificios que pueden caer a la vía pública y matar a la gente. Y eso es lo que hay que tener más en cuenta, porque las edificaciones están respondiendo muy bien. Sí. Están respondiendo muy bien, pero claro, evidentemente las estructuras se disipan energía con esa deformación y se rompen los elementos más frágiles. Pues Mercedes Feriche, responsable de la de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, gracias por habernos atendido, ha sido muy esclarecedora. Gracias a vosotros. Gracias, buen día. Y buenos días. Vamos al teléfono a escuchar oyentes que han marcado el 900-100-800. Isabel, Granada. Hola Isabel, buenos días. Buenos días, Pedro. Bueno, ¿cómo está? Un placer escucharte Muchas de gracias. nuevo. Muchas gracias, Isabel. ¿Cómo va ese ánimo? ¿Cómo está? Pues el mío va fabulosamente bien. Si es que no me... A ver, un poquillo de miedo tienes, pero... Ya. ¿Qué se le va a hacer? Vivimos donde vivimos. ¿Dónde estaba ayer? ¿Cómo lo vivió? Pues yo estaba trabajando. Sí. Yo es que a mí me pilló el de las 10:37:38. Yo estaba en mi calle como siempre, porque esto es un edificio alto que alberga parte del hotel y parte, como yo digo, la mía, de mis vecinos. Entonces, claro, mi suerte es que yo la puerta de emergencia del hotel da a uno de mis portales. Me pilló de perdiendo con el portero, con el cartero. Y los dos vimos venir, no sabe usted cómo se meneaba, como si fueran las olas de la playa. Mi calle, que es de empedrado, granadino, se movían todas las piedras. Y lo peor, a mí lo que más me impactó es el ruido. Y tan prolongado, porque es que fue muy prolongado. Nos quedamos los dos, el cartero y yo, mirando. De tal forma que es que lo veías avanzar, porque es una calle muy larga. Veías avanzar, veías cómo venía onduleando el suelo. Pues, vamos, el ruido. Ya, claro, sí, es que además, gracias Isabel, qué potente esta imagen que acaba de construir, ¿no? Isabel, veías venir el terremoto, ¿no? Veías cómo ondulaba el suelo y se acercaba. Qué bárbaro. Bueno, Daniel, desde el barrio de la Vela, en Monachil. Hola, Daniel. Hola, buenas. Hola, Pedro. Hola, escuchamos regular, a ver si la llamada aguanta. ¿Cómo vivió el terremoto? Pues mire, el de ayer estuve en una ferretería, estaba con... ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí, pues estaba con un amigo, una persona que le ayudo, que tiene una empresa también de construcción y estas cosas. Pues estamos ahora también con estos líos que nos están llamando de todos lados, ¿sabes? Claro. Y pues nada, ofrecemos diagnósticos y esas cosas, y pues bueno, pues estábamos en la ferretería ahí en Goja y de pronto empezó todo a temblar, pero vamos, una cosa terrible, vamos, tuvimmus que salir entre él y yo, nos empujamos para salir para afuera porque claro, yo eché mano de él y estamos, claro, es más gente, pero en el momento te preocupa de socorrer a quien más tiene cerca o con más, ¿sabes? Y claro. Es una cosa que, ¿sabes? Y luego, allí en el mismo pueblo, aquí en Goja, ¿sabes? Y salimos y por el pueblo, pues llegamos al ayuntamiento y pues todo el mundo parándonos, pues aquí estamos que no damos abasto, ¿sabes? Ya. Claro, o sea que ahora os toca, porque os dedicáis a eso, ir a revisar cómo están algunas casas. Hombre, claro, es una pena, porque esto no es una cosa que tú digas esto lo haces porque trabajo hay de todas maneras, siempre hay trabajo. Esto no es lo que quiere alguien para esto, pero bueno, claro, sí. el trabajo ya está, hay que hacerlo, ¿sabes? Y bueno. Y eso, pues, y el otro día también fue bastante duro, porque estábamos aquí en la casa estamos en Cajas,
la de caja, y pues retumbó también todo. Eso fue el fin de semana, creo que fue el viernes o el terremoto grande. Sábado. Fue el 16 o no me acuerdo, ¿verdad? Claro. Pero fue bastante chungo, ¿sabes? Gracias, Daniel, que lo vivió así. Claro, y que él se dedica a revisar casas, ¿no? Y que pues ahora están teniendo trabajo. En una ferretería con todo temblando y todo. Yo también lo he pensado, digo, tenía que haber saltado todo por los aires ahí. Oye, Nuño, creo que hay artículos ya que, digamos, descartan que exista ninguna relación entre, no hablo de los terremotos de Granada, pero los dos últimos intensos que ha habido en Venezuela y en Colombia. Sí, incluso después del de Venezuela, si recordáis, hubo otro en Japón de bastante intensidad. Lo que pasa es que allí están muy preparados y aunque uno pueda pensar que están relacionados porque tiene que ver con la misma placa tectónica, ¿no? No están relacionados y nada te puede predecir cuándo va a ser el siguiente y dónde. Es decir, es pura aleatoriedad, ¿no? Y es por eso que todavía no podemos predecir los terremotos, igual que no podemos predecir las erupciones volcánicas. Sigue siendo una cosa, pues, totalmente impredecible. Sí. Vamos a parar un ratito, 3 minutillos, y a la vuelta seguimos hablando de la naturaleza, pero por otro motivo, por un informe que se ha publicado esta noche sobre la temperatura del agua del mar. Seguimos en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Sigue por ahí Nuño Domínguez. Nuño, ¿tú te has bañado ya este verano en el mar? Pues mira, me he bañado y viene muy a cuento. No es por contaros mis vacaciones, pero he estado en el Cantábrico bañándome en la zona del País Vasco y ahora estoy en Alicante y las temperaturas del agua en uno y otro sitio me han dejado alucinado. Lo confirmas, ¿no? Lo confirmas. Es por supuesto una cosa subjetiva, pero las temperaturas son alucinantes. Yo creo que es una subjetiva, pero es muy popular porque es una opinión muy escuchada este verano. Los demás. Yo he estado en el Mediterráneo también, que ya viene siendo de un tiempo a esta parte un poco una piscinita de agua caliente, ¿no? Que entre que no hay muchas zonas casi olas y que el agua está muy caliente, pues prácticamente una piscina. Yo no he ido a la playa este verano, nada, pero por lo que tengo entendido, Andalucía, en Cádiz, por ejemplo, que el agua suele estar más fresquita, está más caliente y se nota en el ambiente, y Málaga también mucho. Yo no me he bañado, pero información de ayer mismo, cerca de donde está Nuño, en Alicante, en Santa Pola, mi hermana estaba ayer por allí, y dijo que era caldo, que no se podía, que era imposible bañarse. A mí lo que me resulta más preocupante, me resulta todo evidentemente, pero yo solía recurrir al Cantábrico para bajar un poquito esa temperatura de vez en cuando. Desde Pamplona me iba para allí a darme un bañito en verano y parece que la cosa ya va también calentando por ahí. Yo estaba en Málaga, que lo ha dicho ella, que en Málaga tiene una lengua atlántica, es decir, no es el Mediterráneo al uso, que suele estar el agua bastante fría, y he notado sí que este año no estaba tan fría. No estaba tan fría. Marina Fernández, hola Marina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Se ha publicado esta noche un estudio científico que certifica otro de los efectos del cambio climático, que es el vertiginoso calentamiento de los mares que rodean Europa. ¿Qué dice el estudio, Marina? Ya hemos hablado en nuestras casas, en la redacción, ahora mismo en la radio, ¿no? Y también en su día por el balance de Copernicus de la temperatura del mar este verano, que es la más alta para un mes de julio en Europa desde que está en marcha este servicio europeo que vigila nuestro clima. Pero hoy podemos contar además que el ritmo al que se calientan las aguas del Atlántico y del Mediterráneo que rodean España es vertiginoso, mucho más rápido que el calentamiento del clima en su conjunto, y esto es mucho decir. The Mediterranean regions are warming even faster, more than double the global warming rate. En concreto, en el caso del Mediterráneo, ese calentamiento va el doble de rápido que el del clima y a 3 veces más velocidad si nos fijamos solo en la media de los océanos. Pero también el Atlántico, en la bahía de Vizcaya, en la costa peninsular, cada vez está más caldeado, y la culpa es del cambio climático. In the Bay of Biscay and Iberian Peninsula region, the change has gone from 40 to 90%. El 90% de las aguas superficiales del Cantábrico y del Atlántico que bañan la península han sufrido olas de calor. El 80% en el caso del Mediterráneo. Sin el calentamiento global, esa superficie habría sido menos de la mitad, en torno al 40%. Estamos ante una expansión masiva, dice el informe, de estas olas de calor marinas. Son las conclusiones de estudio de World Weather Attribution, que es un consorcio internacional de científicos especializados en informes rápidos de atribución de cambio climático. Lo que hacen, por resumir, es analizar hasta qué punto el calentamiento global ha hecho que un fenómeno extremo, en este caso las temperaturas superficiales del mar, sea más probable o más intenso. Y lo consiguen comparando el clima actual con un escenario hipotético, con un modelo de lo que sería el clima sin la influencia
influencia humana, sin las emisiones humanas. Ese estudio analiza también, Marina, cómo, estamos hablando de la subida de la temperatura del mar, los efectos no se limitan al mar, ¿no? Desemboca en fenómenos meteorológicos extremos. Sí, en lluvias torrenciales, como las que hemos vivido aquí en España, en el Mediterráneo. Cuando tenemos temperaturas muy cálidas en la superficie del mar, esto aporta, explica Catherine Gregory, energía extra a las tormentas. When we have very warm sea surface temperatures, they provide added sort of energy to storms so they can keep them going. Las carga más, por decirlo de alguna manera, y esto puede provocar episodios de lluvia muy intensos, extremos, como advierte esta investigadora de la Universidad de Berna, una de las autoras del estudio. Esto en el medio plazo. Temperaturas del mar disparadas ahora, peores tormentas al avanzar la temporada. Pero en el corto plazo, de manera inmediata, este calor marino se traduce en un aumento directo de la humedad ambiental. Lo hemos notado también este verano, sobre todo en la costa del Mediterráneo, y esto es peligroso para la salud. So during land heat waves, we can have humidity that comes from the ocean, and that can be incredibly deadly when you have that mix. La humedad del océano provoca un estrés térmico adicional durante las olas de calor. Esa mezcla de altas temperaturas y de alta humedad puede ser increíblemente mortal, en palabras de esta experta. El sudor en estas condiciones se evapora peor y el cuerpo pierde la capacidad o el principal mecanismo para disipar calor. Entonces la temperatura corporal aumenta más rápido y se dispara el riesgo de agotamiento, de golpe de calor e incluso de muerte en temperaturas que en un ambiente un poco más seco sí que serían tolerables. Bueno, volvamos al mar, porque si profundizamos en esas aguas cada vez más cálidas, el escenario también es desolador, especies directamente que pueden colapsar. Con un calentamiento además mínimo. Vamos a escucharlo. One of the surprising things is how little warming it actually takes to tip organisms past that threshold. Es sorprendente lo poco que se necesita para que los organismos superen ese umbral fisiológico de tolerancia al calor y mueran, explica este ecólogo marino, autor también del informe, que habla de la muerte masiva de especies esenciales para los ecosistemas oceánicos, como corales, esponjas, microalgas, y del efecto en cascada que esto supone, porque altera toda la cadena hasta llegar a grandes depredadores y también a las aves marinas. Por supuesto, impacta en la pesca. Hay especies como el bacalao, la caballa, la vieira, la langosta que se enfrentan a un colapso directamente si aumenta tan rápido la temperatura del mar como lo está haciendo, según este informe. Y en este escenario, como en todos en biología, hay especies ganadoras y otras perdedoras. Y eso también lo estamos notando en nuestras playas. Yeah, the jellyfish, they could be a great example of winners from marine heat waves. Porque entre las claras ganadoras de las olas de calor marinas están las medusas, confirma John Bruno, confirma este ecólogo. Las medusas no solo toleran mejor el calor, sino que con él se libran de otras especies que no soportan esas altas temperaturas y les deja más espacio. Gracias, Marina. Hasta ahora. Hasta luego. Pues este es el informe Nuño. Esto del aumento de la temperatura del mar es uno de los grandes retos, consecuencia del cambio climático, al que nos enfrentamos. Sí, sí, desde luego. Y tengamos también en cuenta otra cosa. El aumento de la temperatura en el mar está relacionado con lo que sucede en la atmósfera y, por ejemplo, favorece que llegando el otoño haya lluvias torrenciales como las que tan catastróficas como las que vimos en Valencia con la Dana, ¿no? Claro. Es decir, un Mediterráneo muy caliente es un motor de tormentas y de lluvias torrenciales que, pues, a las que no estamos acostumbrados. Claro, y lo que hemos hecho, Iñaki, ha sido preguntar a gente que vive o que trabaja iba a decir en el mar o en el entorno del mar o frente al mar o alrededor del mar, ¿no? Para medir si efectivamente lo están notando. Efectivamente, Pedro, y nos hemos acercado además al Cantábrico, que destacábamos que era una de las zonas que más variaba en este estudio. Hemos hablado con Narina Podolskaya, que vive en Santander y que se baña todos los días del año en el mar. Lleva 850 días seguidos bañándose en el Cantábrico y nos cuenta que ha notado la subida de la temperatura del mar y más humedad también en el ambiente, con unas brumas que describe como impenetrables, aunque el amanecer de ese día sea soleado. Y cuenta también Narina que ella suele llevar en sus baños un termómetro que confirma esas sensaciones. Los años pasados yo siempre llevo una toalla poncho para cambiarme y siempre me ponía una chaqueta por encima porque la temperatura al amanecer del aire era de 13-14 grados, máximo 18. Y este año llevo
un mes y medio yendo solo con la toalla porque la temperatura es de 21 grados, 22 grados. Eso nunca ha pasado en Santander. Y esta subida en el termómetro y su afección también en el mar la confirma Xavier Lasaga, responsable de comunicación del Aquarium de San Sebastián. Este centro conserva uno de los registros de temperatura del agua más antiguos a nivel europeo, gracias a las mediciones que realizan todos los días a las 10 de la mañana desde el año 1947. Hemos tenido el mes de junio más caluroso de los últimos 80 años, ¿no? Llegando a registrar incluso el día 24 de julio en la bahía de San Sebastián temperaturas de más de 25 grados, ¿no? Que llegamos a 25,2. Y en el mes de julio hemos hecho una media de 24,9 grados la temperatura de la bahía de San Sebastián. Esto quiere decir que estamos bastante lejos de la media, porque la media de los últimos 80 años ha sido de 21,2, 3 grados más alto, ¿no? Y otro fenómeno poco común que Arina destaca del año pasado es el deshielo, que al mar llegó en otoño, no en primavera como suele ser lo habitual. El año pasado, aunque el verano fue también más suave, más caliente de lo normal, en octubre ya tuvimos nieve en la montaña y luego venía una surada y toda la nieve se derretía y bajaba al mar. Entonces, en octubre ya la temperatura del mar en la bahía ya bajó a 11-12 grados. Y es algo que solo solemos ver ya en primavera con el agua de deshielo, no en otoño. Bueno, hablaba Marina de las consecuencias en el medio marino y de las especies. No sé si Arina o Xavier, ella como bañista, él como persona que convive con la biodiversidad marina, han notado también cambios. Pues sí, de hecho ambos destacan uno de los fenómenos que se ha convertido ya en habitual en los últimos años y que también destacaba Marina, nuestra compañera, en su pieza, que también llama mucho la atención a los bañistas y a quienes viven en estas zonas del litoral cantábrico, que es la aparición en zonas próximas a la orilla de grandes comunidades de la medusa carabela portuguesa. Se nota el aumento de las carabelas portuguesas, que antes se encontraban solo en el Sardí, ahora cada vez entran más y más dentro de la bahía, en todas las playas, porque entran con las corrientes calientes. Dependen bastante más de otros factores, como pueden ser las corrientes o los vientos, pero es verdad que la especie, por ejemplo, de la carabela portuguesa, pues bueno, es una especie que se siente muy cómoda en aguas cálidas, ¿no? Entonces, bueno, pues estas temperaturas tan altas, que ahora mismo en agosto están en 25, casi 26 grados, pues son un hábitat perfecto para estas especies, ¿no? Queda claro, Pedro, entonces que no se puede mirar desde luego a otro lado, que la temperatura del mar está subiendo a pasos agigantados y que las consecuencias pues afectan directamente a la manera en que nos relacionamos y ya nos vamos a relacionar de cara al futuro con el mar. Claro, fíjate, hay un grupo de WhatsApp de los directores de contenidos de las emisoras de la SER, ¿no? Y acaba de escribir Pablo Canga, de Asturias, justo ahora, que contaba lo de las carabelas, dice, por si os encaja para hora 14, por ahí 2, etcétera. En la zona centro del litoral asturiano se ha producido una invasión de carabelas portuguesas que ha obligado a prohibir el baño en varias playas. En Gijón hablan de cientos de estos bichos. Que más vale que no te piquen. Total. Que más vale que no te viene siendo habitual ya en los últimos veranos, la gente que va a bañarse pues a cualquier playa de País Vasco, Cantabria. Queremos hablar de los incendios, pero no aquí. Queremos hablar de los incendios en China, donde han pasado de 14.000 incendios al año en la década de los 80 a 226 el año pasado. Adrián Foncillas. Adrián, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro. Oye, ¿cómo se consigue pasar? O sea, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Qué ocurre en China para que consigan pasar de esos 14.000 a 226? Bueno, si tenemos que hablar de un incendio en China, pues es el incendio del Fuego del Dragón en 1987, que fue el peor que sufrió China en 3 siglos y uno de los más destructivos de la historia. Pasó de lo que antes era Manchuria hasta la Unión Soviética y en un mes calcinó 10.000 kilómetros cuadrados y mató a 211 personas y dejó a 50.000 sin hogar. En cualquier país eso hubiera supuesto un antes y un después, y de hecho China aprobó toda una batería de leyes, pero en aquellos tiempos, con las reformas económicas aprobadas pocos años atrás, la prioridad era el PIB y cuestiones como el medio ambiente eran banales. Así que tuvimos que esperar a que brotara una mentalidad ecológica, tanto en el gobierno como en la población, para que se tomaran las medidas estrictas que explican el éxito actual. ¿Y cuáles son esas medidas? Es decir, ¿en qué se tradujo esa mentalidad que brotó en el gobierno? Bueno, hay un cúmulo de factores. Uno muy relevante es la prohibición de la quema de rastrojos con estrictos controles y altas multas. Otro es la inversión pública. La partida para prevención y extinción de incendios se multiplicó por 15 entre 1993 y 2017 y eso explica el aumento de la plantilla guardabosques, los mecanismos sofisticados de vigilancia aéreos por satélite,
drones o avionetas y los sensores en tierra. Con eso se busca detectar el fuego de inmediato y, según datos oficiales, más del 95% son sofocados en menos de 24 horas, por lo que la superficie media del terreno quemado ha caído de las 59 hectáreas a las 5. La tecnología también tiene un papel importante, con robots, inteligencia artificial o drones, campos en los que China es líder mundial. Y después está el factor, en mi opinión, más relevante, que, aquí las responsabilidades políticas están perfectamente delimitadas. La ley forestal atribuye la prevención a los gobiernos locales y sus medidas son evaluadas anualmente por la gestión de malla, es decir, el territorio es una cuadrícula, de forma que cada porción del terreno es asignado a unos funcionarios que tendrán la obligación de llevar a cabo unas acciones determinadas. Si hay un fuego en su parcela, no va a haber ningún debate sobre quién es el responsable y van a tener que esforzarse mucho en demostrar que hicieron todo lo que pudieron. Es decir, aquí la incompetencia o la negligencia sí que se castigan, y eso no solo en los incendios, sino en todos los campos de gobierno. Oye, ¿y la población? Porque, claro, no solo se trata de que la administración sea eficaz en la prevención y en la extinción, cuando es necesario, sino que la población se lo tome en serio y no provoque incendios. Allí hay conciencia medioambiental. Bueno, aquí las cosas han cambiado mucho, no solo en la población, sino en el gobierno. Yo cuando llegué aquí hace 20 años, los ecologistas eran 4, contados. La gente se los miraba como si fueran bichos raros, con cierto interés antropológico. Mayún, que es uno de los pioneros, me contaba que cuando iba a las fábricas a pedir que instalaran una depuradora de aguas, le sacaban a los perros. Es algo que a los ecologistas no les gusta escuchar, pero la conciencia medioambiental depende del nivel de desarrollo. Aquí antes veían una fábrica humeante como un símbolo de progreso y una fuente de trabajo. Ocurrió que China se desarrolló y la situación era insoportable, era una calamidad. Hubo tiempos, hace 10 años, en los que yo no salía de casa en una semana porque no se podía ver a una decena de metros. Me encerraba en casa con purificadores de aire en todas las habitaciones. Eso cambió. China declaró formalmente la guerra a la contaminación y los que regresan ahora, después de muchos años, apenas la reconocen. Ahora China está en el otro extremo, con algunas de las legislaciones más estrictas de todo el mundo y además liderando la revolución verde, líder en coches eléctricos. Aquí ya se venden más que los de gasolina, líder en baterías o líder también en paneles solares. Pues Adrián, gracias, que llevábamos días queriendo que nos contaras el caso chino y nos parecía relevante, nos parecía muy interesante y por fin lo hemos conseguido. Gracias, un abrazo. Un abrazo para vosotros. Gracias. Hablando de incendios, estoy viendo la comparecencia del vicepresidente de la Junta de Extremadura ante los medios de comunicación para informar de las decisiones que se han tomado en el CECOPI por este incendio en Pino Franqueado, en Cáceres. Esta mañana el alcalde de Pino Franqueado nos decía, bueno, la noche ha ido relativamente bien. Pues no parece que vaya tan bien. Estaba viendo que han ordenado, que están pensando ordenar la evacuación de otro municipio, de Cerezal, porque temen que en una zona hacia la que se dirige el fuego, la evolución del fuego sea, habla de una actividad convectiva, es decir, que complique las labores de extinción. Además, por lo que cuentan, no todos los medios aéreos han podido participar y por lo tanto hay riesgo. El vicepresidente pidió a la gente que sea sensata, que cumpla las instrucciones que se les va a dar desde el 112 y los servicios de emergencia. Así que el incendio de Pino Franqueado en Cáceres se ha vuelto a complicar un poquito. Oye, Nuño, ¿qué noticias traes hoy? Bueno, pues más que noticias os traigo una conversación muy interesante que tuvimos con el Nobel de Química Benjamin List, que lo ganó en 2021, y él se dedica a algo que está muy relacionado con todo esto que hemos estado hablando. Está intentando conseguir la fotosíntesis artificial, es decir, conseguir extraer el CO2 de la atmósfera, que es lo que está generando el calentamiento, y dividirlo, separarlo para utilizar sus componentes, carbono, oxígeno, para nuestro beneficio, ¿no? Eso podría ser la gran solución al problema del cambio climático. Y luego una reflexión alucinante que hace al final de la entrevista, porque su hijo estuvo horas desaparecido tras un tsunami en el sudeste asiático y esto le cambió la vida completamente y sus aspiraciones. Es muy interesante todo lo que cuenta. Vale, pues queda apuntado, vamos a tener que verlo. Os lo recomiendo, y no porque lo haya hecho yo. que también, oye, en fin, uno tiene que... Yo la he leído y está muy bien, porque hasta este hombre también, por ejemplo, consiguen perfumes, o imitar, ¿no?, el perfume de uno de los perfumes mejores del mundo que se extrae de la ballena, ¿no? Alucinante eso también, sí.
Nos vamos, gracias Nuño. Hasta luego. Bueno, gracias a vosotros. Y gracias a los demás. Seguimos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Está sonando una canción sobre el pecado porque Marta Jiménez Serrano, nuestra pecadora textual del verano. No sé si otras cosas, pero textual. Aquí en la radio textual. Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. Recién llegada de la playa, por darte un poco de envidia. Hasta aquí la sección de Marta Jiménez Serrano de hoy. ¿Qué necesidad hay de regodearse en estas cosas? Bueno, vamos con el último de los 7 pecados capitales, porque hay un octavo la semana que viene, última semana de este verano de radio. Hay un octavo que hemos estado debatiendo aquí a lo largo de estas semanas, con el que vamos a cerrar la semana que viene. De los oficiales nos queda uno. Nos queda uno y no uno cualquiera, Pedro. Nos queda el que, según los sacerdotes medievales, era el primero y el más capital de todos los pecados, sí, porque emanaba de la cabeza. Y lo mismo decía C.S. Lewis, que este era el gran pecado, porque es el único que hace imposible aprender, pedir perdón o dejarse transformar. Soberbia, mira que me cae a mí mal la gente soberbia, ¿eh? Pues la soberbia, que es un pecado que además yo diría que es de los más esquivos, ¿no? Al perezoso se le nota, al iracundo, bueno, digamos, pero la soberbia no va de frente. No, casi nunca va de frente. El soberbio necesita estar por encima del otro, es un pecado vertical, ¿no? Jerárquico, pero claro, tú no llegas a alguien y le dices, pues yo soy mucho mejor que tú, ¿no? Es algo mucho más sutil, la soberbia. Claro, se manifiesta cuando alguien necesita tener siempre razón, cuando alguien es incapaz de pedir perdón, cuando alguien se resiste a cambiar y dice eso de, yo es que soy así. Ay, qué peligro eso de yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Me ha gustado eso de que es un pecado, como has dicho, vertical, ¿no? Vertical. Claro, es un pecado que impide la comunicación verdadera con los demás. Claro, de hecho, ya en la Edad Media decían que surge del ensimismamiento, o lo que hoy llamaríamos narcisismo, sí, ¿no? Y además, fíjate qué interesante esto, los teólogos medievales lo vinculaban con la mentira. Ah, ¿por qué? Pues porque la mentira, que por cierto es uno de los octavos pecados que han propuesto los oyentes. Está mal tirado. Claro, lo tenemos aquí metido en la soberbia porque la soberbia implica necesariamente un autoengaño. Cuando creemos que somos únicos, especiales o superiores, pues estamos necesariamente mintiéndonos a nosotros mismos y viviendo una vida basada en la falta de verdad. ¿Tú conoces a mucha gente soberbia? Mucha. Sí. ¿Y tú? También. No sé si mucha. Claro, ahora tengo dudas, o sea, no sabría cuantificar. Es que los que son inolvidables, ¿no? Ya, esto es verdad. No sé si he conocido a muchos soberbios y a muchas soberbias en la vida, pero vamos, lo que hemos conocido son... Esos no se olvidan. Ay. Oye, ¿cómo va el octavo pecado? ¿La gente va escribiendo? Va muy bien, muy bien. Tengo ahí... ¿Ya lo tienes elegido? No, tengo un top 3, a ver en qué queda, queda. No está mal, podríamos hacer un top 3 de octavos pecados capitales. Claro. ¿O te vas a arriesgar a elegir uno? No, elegiré uno, pero bueno, igual digo entre cuáles estoy dudando y tal. Veremos. Vale. Espérate al próximo programa. Ya, es que tengo mucha curiosidad por saber cuál es el octavo pecado capital. Vale, pues venga, hoy vamos con la soberbia, ¿no? Vamos. Venga, vamos para allá, seguimos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. La letra de esta canción dice: eres tan vanidoso que seguramente pienses que esta canción va sobre ti. Sí, qué bien tirado. Claro, el soberbio, hoy hablábamos de la soberbia como pecado textual, es bastante narcisista, incluso tiene un punto paranoico, ¿no? Todo va sobre él. Claro, todo va sobre él, todo le interpela, necesita sentirse superior y excepcional, y en ese sentido, Pedro, pues hay muchos tipos de soberbia, ¿no? Está, por ejemplo, la del capitán Ahab, uno de los protagonistas de Moby Dick, que en su persecución de la ballena blanca se siente superior a las fuerzas de la propia naturaleza, ¿no? Está también la soberbia romántica, como la de Ma Bovary de Flaubert, que considera que una vida ordinaria y corriente pues está por debajo de lo que ella merece, ¿no? Oye, Sherlock Holmes sería un poco soberbio, ¿no? Claro. Así, intelectual, siempre mira con desprecio a los que dicen, ay, son menos listos que yo. O, por utilizar otro personaje así clásico, Frankenstein, ese científico que cree que su conocimiento está por encima de la ética. Claro, y si te fijas, en realidad todo está cortado por el mismo patrón. La soberbia, que te he dicho que es un pecado vertical, ¿sí? Es, en el ámbito que sea, una cuestión de poder. Yo voy a ser el rey león, y tú lo vas a ver. Pues sin pelo
solo en ese Qué bueno. cabezón. Un rey. Ay, reyes, reinas, emperadoras necesariamente estaban por encima de los demás. Y durante mucho tiempo, además, estaban ahí designados por la gracia de Dios, ¿no? Elegidos por Dios mismo y a menudo igualados a la divinidad. Y es que cuando nos venimos arriba, pues nos creemos reyes. Este es DiCaprio, ahí gritando en la proa del Titanic, ¿no? Efectivamente, pero todo rey tiene su iceberg. Seguro que recuerdas el cuento del traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. Aquello de que dos embusteros aseguran que están confeccionando un traje y que quien no lo vea es o porque es tonto o porque es incapaz para el cargo. Claro, el traje por supuestísimo no existe, pero nadie reconoce no verlo. Todos lo alaban y dicen, pues que qué bonito el traje del emperador. Ay, todos son incapaces, que esto es un poco una epidemia también moderna, es decir, no sé, pues yo no sé. Todos salvo uno. ¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! Nadie quería que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. «¡Pero si no lleva nada!», exclamó de pronto un niño. «¡Pero si no lleva nada!», gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón, mas pensó, hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes, y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola. El emperador persiste hasta el final, lo cual, es decir, lo convierte todavía en más ridículo. Pero claro, ¿cómo reconocer que uno se está paseando desnudo? Claro, es que la soberbia no se apea de su narración. Y fíjate que quien desenmascara aquí al emperador es un niño, ¿no? Sí. Y es que a menudo en la ficción quien ha plantado cara a esa soberbia poderosa, amparada por la razón, la inteligencia abstracta, argumentativa, ha sido la intuición limpia del niño, de la mujer o del loco. A ver. Un niño, una mujer, un loco. En resumen, alguien inocente, poco poderoso, con un conocimiento intuitivo que apela a la verdad desnuda, ¿no? La soberbia consiste en amar el relato antes que la realidad, y estas figuras vienen a decir, yo esto no lo suscribo. Es el caso del bufón del Rey Lear de Shakespeare o de Cassandra. Ese personaje, Cassandra, ese personaje clásico con la capacidad de ver la verdad, pero con la condena. Tú tienes que ser duro, ¿eh? Tú sabes que yo lo que veo y lo que digo es verdad, pero la gente no te cree. Claro, es como una especie de científico avisando de que hay una crisis climática mientras, no sé, los demás gastamos toneladas de agua preguntándole a la IA tonterías, ¿no? Es más o menos esto. Hay que escuchar a Cassandra. Hay que escucharla, sí. A Cassandra, al niño y al loco. Hay que escuchar a todo el que sabe decir no sé y desconfiar del que siempre lo sabe todo, básicamente porque quien siempre lo sabe todo está mintiendo. Volvemos al principio, porque al final, visto desde ahí, el soberbio es un mentiroso. Sí, alguien que no quiere o no puede asimilar la verdad. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho a ellas. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Estos son Tom Cruise y Jack Nicholson. Y la peli es Algunos hombres buenos. Hace falta mucha humildad para encajar las verdades. Bueno, pues ese es el momento de saludar al invitado o invitada. Claro, yo digo, a ver a quién va a traer para hablar de la soberbia. Porque, bueno, otros pecados los hemos podido capear así bien, ¿no? Pero entre la soberbia, las profecías, la verdad de los emperadores desnudos, yo estoy un poco despistado. Bueno, pues te traigo a la persona que en literatura nos revela las verdades, es decir, a una traductora. Bien tirado. Claro. Tenemos hoy con nosotros a María Butoa, que es traductora e intérprete del búlgaro. Ha traducido al español, entre otras, las obras de... yo lo voy a pronunciar mal, ella luego lo pronunciará todo bien, pero las obras de Gospodinov, Vera Mutavcheva y Tzvratka Eftimova, algo así. María, ahora me corriges. Fue galardonada con el premio a la mejor traducción del año en 2025 por el libro El jardinero y la muerte, precisamente de Gospodinov. Hola, María. Hola, Pedro. Hola, Marta. Ayúdanos a pronunciar los autores. A ver, Georgi Gospodinov, sí. Zdravka Eftimova y Vera Mutavcheva. Ahora sí. Perfecto, ahora vamos clarísimo. Oye, María, ¿hace falta un poquito de, no sé, de soberbia o más bien mucha humildad para traducir a un autor, a una autora? Pues a mí me hace mucha gracia ese maridaje que habéis hecho entre la traducción y la soberbia, porque no pueden ser más opuestas. Realmente están en las antípodas, ¿no? Porque el traductor ha elegido por profesión siempre situarse en el papel secundario. Ha elegido no tener voz propia, sino siempre ser la voz de otro. Nunca hablar por sí mismo, sino hablar por otro.
Por lo tanto, ahí la soberbia pinta más bien poco. De hecho, yo creo que en la descripción del puesto del traductor, además, viene la imperceptibilidad. O sea, tu trabajo es bueno a medida que es imperceptible. Realmente el lector de un libro traducido no debería darse cuenta de que está leyendo una traducción, y si se da cuenta es que has fallado en tu trabajo, no lo has hecho bien. O sea, que cuanto mejor lo haces, más imperceptible e invisible tiene que ser, y eso no casa con la soberbia en absoluto. Hemos hablado también del autoengaño y de la mentira, ¿no? Para traducir una verdad muchas veces hay que falsearla, ¿no? Hay que huir de la literalidad, a veces hay que traicionar un texto para ser fiel al texto. Siempre hay que huir de la literalidad, no solo para traducir verdades o mentiras. La literalidad siempre hay que evitarla. De hecho, el patrono de los traductores, San Jerónimo, que es el autor de la Vulgata, que es la traducción de la Biblia al latín, que él hizo en el siglo IV, tiene una frase que la utilizamos como ley básica de la traducción, que dice sobre la traducción que no hay que traducir palabra por palabra, sino sacar sentido del sentido. Entonces, pues sí, la literalidad siempre hay que huir de ella. Qué interesante. Claro, y con los autores, en el caso de que puedas mantener un diálogo con el autor o la autora a la que traduces, ¿cómo es ese diálogo? No sé si... Claro, porque los traductores podéis encontrar erratas, ¿no? O a veces faltas de precisión. Y quizá los traductores sois humildes, pero a lo mejor los autores, ¿no? Pues, a ver, a mí me encanta ese diálogo con los autores. Yo, los autores vivos que traduzco, a medida que ellos permitan el diálogo, a mí me encanta buscarlo, porque, bueno, pues siempre surge alguna duda o alguna pregunta alrededor del texto. También es verdad que el ojo... tal y como lee un traductor, o sea, hay pocos textos que pueden resistir la lectura de un traductor, esa lectura que es básicamente una disección del texto, ¿no? Entonces, bueno, pues es inevitable que siempre te des cuenta de pequeños fallos o errores en el original. Pero claro, mis dudas a lo mejor no van tanto a eso, sino, no sé, yo intento pues obviamente ir con guantes de seda, pero no por ser autores y por, digamos, cuidar su ego. O sea, realmente yo creo que a ninguna persona le gusta que le señalen los errores, sino que yo pues si contacto con un autor para preguntarle alguna duda es porque parto de la base de que la que no ha entendido algo soy yo, no el autor. Entonces es, no sé, creo que es una actitud como normal de amabilidad con el otro, no señalarle los errores, sino decir, oye, aclárame esto que no me ha quedado claro, a lo mejor se me ha perdido a mí alguna referencia o tal, pero vamos, a mí ese diálogo con los autores me encanta. Claro, no sé si se produce la situación de un autor o una autora que escribe en un idioma al que le traducen a otro idioma, pero que ese autor sabe ese segundo idioma, se lee la traducción a ese idioma y dice, pues no me gusta cómo ha quedado, pues esto no era lo que yo quería decir. Pues, ¿a ti no te ha pasado? A mí no me ha pasado porque los autores búlgaros, yo traduzco del búlgaro al castellano y no se ha dado el caso de que los autores búlgaros sepan castellano, pero sí que es verdad que hay autores que también son traductores y se traducen a sí mismos, que eso es también interesante para mí como traductora, ver qué hace un autor siendo su propio traductor, que a lo mejor reescribe directamente su texto. Pero sí, desde luego, no sé, o sea, nunca me he visto en esas de trabajar con un autor sobre mi traducción. Sería interesante, no sé, o sea, me gustaría. Allí, no sé, me imagino que surgirían muchos momentos de roces posibles. Sí, seguro. Sí. Oye, y además de traductora, eres intérprete de muchos de estos autores. ¿Alguna vez has mentido a un autor? ¿Alguna vez un autor ha dicho algo incorrecto en una charla y tú has dicho, no, mira, esto no lo voy a interpretar? Uy, no me des ideas. No, la verdad es que nunca me he visto en una situación de esas. No sé si me gustaría verme en una necesidad de mentir. La verdad es que no, nunca lo he hecho y no sé, no me des idea. Lo que sí he hecho a lo mejor es prevenir un poco antes de un encuentro donde he hecho intérprete, poner un poco de contexto, ¿no? a los participantes, hablar un poquito, ¿no? de cómo es el otro, pero no, o sea, de mentir a la hora de traducir, no. Claro, pero fíjate, en la interpretación se produce, digamos, esa urgencia, ¿no? que tú no tienes cuando traduces un texto, donde le puedes dar sentido al sentido, pero no sé si en la interpretación se puede dar sentido al sentido.
Esa es la idea, claro, es que tienes que hacerlo, entonces ahí hay mucho de anticipación, tienes que ir siempre un poquito por delante de lo que está diciendo el otro, y entonces sí, a mí me encanta la interpretación, es un chute de adrenalina impresionante, y sí, es mucho más complicado sacar sentido del sentido, pero claro, o sea, tienes que conseguirlo, es que si no, al final no consigues la interpretación y falla el diálogo y la comunicación. Claro. Oye, ¿qué autor o libro búlgaro es un pecado que no hayamos traducido todavía al castellano, María? Uy, a ver, para empezar es un poco pecado que todavía la literatura búlgara sea más bien tirando a poco conocida entre los lectores españoles. Eso es verdad que en los últimos años, a lo mejor desde el Booker Internacional que ganó Gospodinov hace 3 años, pues eso ha ido cambiando un poco. Pero bueno, así, pecado absolutamente imperdonable, que todavía no exista traducciones al castellano, pues 2 autores que para ellos llevo buscando editoriales desde hace un tiempo. Uno de la segunda mitad del siglo XX se llama Ivailo Petrov y su novela magnífica Caza de Lobos, que es una historia de 6 hombres que una noche en invierno, en vísperas de Navidad, salen a cazar unos lobos imaginarios. Y aparte de la potencia metafórica que tiene el libro, pues es un retrato hecho con mucho sentido del humor, un retrato psicológico y sociológico del drama que supuso la llegada del régimen comunista para la vida de los campesinos búlgaros y cómo las políticas deshumanizadoras del régimen pues afectaron a la vida del pueblo búlgaro. Y esa es una novela magnífica. Y otro autor que es un pecado imperdonable que no haya sido traducido es un autor, ya no hablaré ni siquiera de una obra suya, sino del autor, que se llama Dimitar Dimov, que fue escritor, dramaturgo, veterinario, biólogo, y encima fue gran amigo de España. Él aprendió español, él es de la primera mitad del siglo XX. Aprendió español en Bulgaria y luego vino a vivir más de un año en Madrid, becado como científico en el Instituto de Histología Ramón y Cajal. Vaya. Y vivió en el edificio que está pegado al edificio del Hotel Ritz. Y a día de hoy el Ayuntamiento de Madrid le recuerda y honra su memoria. Hay una placa allí con el nombre de Dimitar Dimov. Pues y no hay nada traducido. Editores de España, esperamos que estéis escuchando. Por favor. Hay veces... Digo, por encontrar un punto de soberbia, si es que lo tienes, que bueno, seguro que no. Pero hay veces en las que piensas, pues mira, me ha quedado a mí mejor el párrafo traducido que el original al autor. Ostras, pues ese es un temón que haces cuando te toca traducir un texto tirando a mediocre. Claro. Yo lo he hablado eso muchas veces con compañeros traductores. Y claro, es un problemón porque realmente tú como traductor tienes que ser fiel al original. Y si eliges ser fiel y traducir un texto mediocre, los lectores van a echarte la culpa a ti, no al original. Yo felizmente no me he visto en eso, o sea, siempre me ha tocado, elegir o me han encargado textos literarios muy bonitos, pero sí que es verdad que una vez me pasó eso con un texto no literario. Fue una autobiografía y ahí sí que dije, bueno, pues la traducción ha quedado mejor. Una autobiografía de un deportista y yo creo que sí que la traducción al castellano pues ha mejorado un poco el ¿Alguna vez te has tenido que original. plantear, oye, mira, no sigo con este encargo porque no conecto, porque no... No he llegado a eso, pero sí que he tenido algún roce importante con un compilador de un volumen de relatos que él había escrito el prólogo de ese volumen de relatos y allí tuve que dialogar mucho con él para aclarar muchas cosas porque decía yo, eso no lo puedo traducir y si lo traduzco tengo que bajar notas a pie de página desdiciéndote a ti porque era una cosa bastante pues difícil. Ya. Oye, María, a Cassandra nadie la creía cuando profetizaba sus verdades, pero claro, a ti no nos queda más remedio que creerte. Yo, desde luego, te tengo que creer cuando te leo. ¿Es la lectura de una traducción un bonito acto de confianza? Pues yo creo que sí, pero no solo la lectura de la traducción, yo creo que en toda esa cadena que empieza con un escritor y a lo mejor pues acaba en un lector de ese escritor en otro idioma, todo se basa en la confianza. También es verdad que la confianza hay que ganársela. Yo creo que
un traductor realmente se puede cargar un libro. Entonces, yo como lectora, pues elijo los traductores de los que sé que ya me puedo fiar porque he leído otras traducciones suyas. Y bueno, pues yo creo que eso es algo que está bien que se mencione al traductor, no tanto por darle visibilidad a la profesión, sino también por la responsabilidad que supone que tú realmente, pues eso, eres el responsable de traer el original a otro idioma, y de ti depende si ese libro te lo cargas o no. Claro. Entonces yo creo que sí, que la confianza hay que ganársela. Y sí, o sea, es un acto de fe, acto de confianza. Luego, obviamente, siempre están los casos estos no sé si os acordáis del intérprete de signos en el funeral de Nelson Mandela, que fue una cosa... Sí, claro. El señor que se puso a gesticular sin ton ni son. Es verdad. No me acordaba, pero qué imagen. Bueno, ¿has pensado en el octavo pecado capital? ¿Tienes ahí he pensado, candidato? sí, de hecho ha sido difícil elegir solo uno. He pensado primero en la vanidad, que creo que casaba muy bien con la soberbia y todo eso, pero al ser la soberbia un pecado capital, yo creo que en la soberbia encabeza el grupo de pecados donde entra la vanidad. Así que no me voy a decantar por la vanidad, sino más bien por la necedad. El otro día estaba leyendo a Javier Marías, y a él, como le encanta poner las definiciones de la RAE en sus libros, pues me gustó mucho la definición de necio que había traído en su libro, que es: necio es aquel que es ignorante y no sabe aquello que debía o podía saber. Y yo creo que la necedad, en ese sentido de que no sabemos aquello que debemos o podemos saber, es algo gravísimo que creo que nos está ocurriendo. Qué bonito, me gusta. Sí. Me gusta. Bueno, pues apúntalo. Se me está poniendo difícil esto, ¿eh? Se me está poniendo muy difícil. Tú te has querido meter en este lío. Ya. Pues tendrás que salir de él. Bueno, muchas gracias, María Butoa. Muchas gracias a vosotros, un placer. Ha sido un placer. Oye, de los libros que hemos tocado hoy, que han sido unos cuantos, ¿cuál sería, digamos, una soberbia imperdonable? Esto de creer que no hace falta que lo leamos. Bueno, a mí me encanta Moby Dick, la verdad. Bueno. Es un tocho, yo lo sé, pero es de esos que se leen, no sé, me gusta mucho, tiene algo de aventurero, tiene también algo de reflexivo, mola un montón Moby Dick, leed Moby Dick. Venga, vale. Bueno, tienes que elegir el octavo pecado capital para la semana que viene. Sí, pero no te lo diré todavía. No me lo digas. Pero, a ver, que depende del pecado que elijas, vas a tener que buscar al personaje. No te lo pongas complicado. Bueno, póntelo complicado. Vamos a ver qué sale, Muchas gracias, Marta. Un placer. Hasta luego. Rolling on a river. Rolling on the river. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Dividido. Está el mundo dividido. Pues a eso vamos. A dividir España un poquito más. Para eso no es necesario acudir al deporte ni a la política, que sería lo obvio. Este país es de corrillos, de barras de bar, de redes sociales, y cualquier tema sirve para discutir y para dividir, para enfrentarnos, para darnos caña. En fin, en nuestro espíritu de país, o de los dos países, de las dos Españitas, aquí cada miércoles no hablamos de España, sino de las dos Españitas. ¿Quién nos divide para vencernos? Laura Márquez. Buenos días, Laura. Hola, Pedro, ¿qué tal? Que te echo de menos. ¿Por qué no estás aquí? Pues... ¿Por qué te has ido a Cádiz? Bueno, me quedo con que me echas de menos. Lo otro... no. Hombre, quiero decir... ¿Por qué me he ido? O sea, yo también estoy un poco triste, ¿eh? Ya, vale, bien. Porque otra vez estamos lejos. Me siento un poco como una hija de padres divorciados. Que cada 15 días me voy con uno. Pues está siendo un poco eso, sí. Sí. Aunque en este mes y medio a ti ya te he visto más que a mi padre en 30 años, ¿eh? También te digo. Bueno, pero ¿por qué te has ido? Va. Hombre, es que me he venido unos días a Andalucía porque tengo que compulsar el carnet, Pedro. Que me quitan la nacionalidad andaluza, como no cruce de España-Perro una vez al año. Vale. Entonces yo tengo que venir todos los años, me renuevan los votos, si le reza un Padre Nuestro a Juan y medio, y me dan una bolsa de eses para que no se me gasten y seguir saseando. O sea, de eses con S, no de eses de caca. Ya. No se entiende, ¿no? A ver si... Te he entendido. Aunque es verdad que una bolsa rarísima. Podría haber parecido lo contrario. Claro. Bueno, bien, vale. Oye, vayamos al debate, que los oyentes están de los nervios. Hombre, no me extraña. Es que hoy el debate de las dos Españitas es el debate definitivo. Es el monstruo final de pantalla de la polarización, ¿no? La semana que viene dibujo libre, porque esto ya es rebañar el yogur del posicionamiento. ¿Qué hemos dejado para la semana que viene? Nada. Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Pero esto es la guerra, no es la polarización. ¡Es la guerra! ¡Es madera! ¡Es madera!
trae pa' cebolla. Trae huevos. Y huevos, que están haciendo falta. Ya sé que dijimos que por aquí no íbamos a pasar, ¿eh? Sí, es verdad. Yo incluso el primer día dije que no hablaría de esto, pero es que luego le he dado una vuelta a la tortilla y luego me he caído en la cuenta de que este es mi tema. O sea, de otra cosa no puedo hablar, pero de tortillas sí, porque mi mejor amiga es tortillera. O sea, tortillera de que le gustan las mujeres, no de que haga tortillas. Ya. Que si las hace me voy a cabrear, ¿eh? Porque no me ha hecho una en su vida. Un beso, Carolina. Espero que me estés escuchando y me estés esperando, que dentro de un rato voy para ahí. Seguro. Te he entendido perfectamente. Vale. Yo es que me veo la obligación de aclarar todo lo que digo. De repente soy lo contrario a un político. Oye, vayamos al grano. Es verdad, lo mencionamos esta mañana, esto de la... Claro, hablando de la división de España, la tortilla de patata con y sin era como el gran elefante que teníamos en esta habitación del verano, en esta en la que tú y yo compartimos. En esta habitación estaba ahí el elefante y ninguno queríamos hablar de él, ni verlo, ni reconocerlo, ni nada de nada. Y la tortilla con patata... Con patata. La tortilla con patata sin patata, ya como reduciendo... ¿La tortilla con huevos o sin huevos? Vamos allá. Ay, Dios mío. La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla es la gran discusión. O sea, es lo que divide definitivamente este país. Entonces, 900, 100, 800. 900, 100, 800. Tienen que llamarnos ya. Esto, alguien dirá, pues es que lo hacéis todos los veranos. Bueno, pues sí, lo hacemos todos los veranos. Lo importante no es que lo hagamos todos los veranos, sino la manera en la que lo hacemos. Lo importante es pelearnos. Y nunca lo habíamos hecho con Laura, para pelearnos por la tortilla. 900, 100, 800, nos llaman ya. Venga. Y nos dicen si ustedes son de tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Luego ya si quieren... Yo. ¿Tú de cuál eres? Hoy sí que va a ser una lucha encarnizada, tienes que llevar la cuenta. Yo soy de tortilla sin cuajar. No, la cebolla es opcional. No, pero sí, me voy a pronunciar. Yo, por ejemplo, aquí, que por las mañanas me suelo pedir un pincho, lo pido sin cebolla. Ojo, que te estás mojando, que estás abriendo un melón. Que me he echado en contra ya mucha gente. Desde luego. Sí. De hecho, yo voy a empezar por las ventajas de la tortilla con cebolla. Ya, es que ya... Te voy a llevar la contraria desde el minuto 1. Venga, pues dale, vale. Hombre, es que la cebolla es increíble, Pedro. ¿Por qué? O sea, tiene muchas propiedades. Sí. Es antioxidante, digestiva, antiinflamatoria, antimicrobiana. Sí. Mejora el sabor de la tortilla de patatas, incluso. Sí. O sea, la cebolla tiene muchísimas propiedades. Parece Isabel Díaz Ayuso la cebolla. Y no es cara, ¿eh? O sea, la cebolla, digo, es asequible, te quiero decir. No es, le echamos un poquito de caviar a la tortilla de patatas y vendemos a nuestro hijo menor. Es una cosa que sueles tener por casa. Vale. Bueno, estas son las ventajas de la tortilla con cebolla. Sí. ¿Y sin cebolla? Pues si alguien las puede insertar en este espacio en blanco, que voy a dejar a continuación, por favor. Yo no sé qué ventajas tiene estar muerto por dentro, la verdad. No sé si se desgraba en Hacienda, dar de baja tus papilas gustativas o algo. Yo ahí no me meto. Oye, tienes que ser objetiva. O sea, te hemos llamado este verano para esta sección. ¿Para qué? Porque esperábamos de ti, pues, objetividad. Bueno, pues si mesura, término medio. Las ventajas de que no lleve cebolla, pues si no te gusta la cebolla, ok, ¿no? O sea, tengo una amiga que dice, es que si le echas cebolla, sabe a cebolla. Pues claro. Hombre, es que si le echas cebolla y sabe a sandía, o eres el mago pop, o tienes que ir al hormiguero a contarlo, a hacer un experimento si Pablo Motos se calla durante un momento. Y luego están los que no le echan cebolla a la tortilla por tradición. Ahí yo sí que me mojo y me enfado. No, pero es que la tortilla original no lleva cebolla. ¿Estabas tú allí haciéndola, Paco? ¿Acaso eres tú, Hay Tortilla, el creador original de la receta? O sea, porque yo me he leído un artículo en la Wikipedia del libro La patata en España, escrito por el científico Javier López Linaje, y nadie sale ahí como creador de nada. ¿Vas a saber tú más que un científico, Paco, que inventaron Internet y el portaplátanos? Yo creo que no. Espera, que estoy... Y hasta aquí mi chato. Déjame que estoy buscando si efectivamente existe el libro La patata en España. Que sí, hombre, escrito por un científico, que la cosa está muy mala para la ciencia, de tener que ponerse ya a escribir libros. Pedro. A ver, espérate. Estoy aquí preguntándole... Pregúntale. La patata en España. ¿De verdad? Hombre. Sí, Javier López Linaje. Hombre, ¿te crees tú que has llamado a cualquiera para hacer esto? Pero yo es que tienes me he metido en Google. Pero es que tiene subtítulo y todo. Pero es que el subtítulo es grandioso. La patata en España. Historia y agroecología del tubérculo andino. Hombre, que no sabes ni lo que estás leyendo de repente. La gente ha dicho culo, qué risa, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, ¿te has quedado a gusto? No me ha quedado claro.
De hecho, no me han quedado claras las ventajas de la tortilla de patatas. Creo que aquí estás haciendo trampa. A mí tampoco, Sin o sea, cebolla, si es por meter cizaña. A mí en realidad la tortilla que más me gusta es la que me hacen los demás. Ah. O sea, porque es un trabajazo mundial hacer una tortilla de patatas, ¿eh? Sí, y para girar los tortillones esos de 20 huevos. O sea, si yo me caigo andando, le doy la vuelta a esa tortilla y me dejo la muñeca como la entrada de un hotel. Esa giratoria. Quita, quita. Dicho esto, habla pueblo, habla, y vamos a saber cuál es la Españita que gana hoy. Pues habla pueblo. Habla sin temor. Que aunque elijas la tortilla sin cebolla, no va a pasar como unos, no va a pasar como algunos que yo me sé. Sí. ¿Sabes una de las cosas que a mí me da más rabia respecto a mí mismo? A mi propio comportamiento en la vida. Adelante. Es ese día que dices en familia, ya hago yo una tortilla de patata para cenar. ¿En qué mala hora te ofreces a hacer estas cosas? Y luego te ves con la cocina que parece que ha explotado una bomba. Es que es verdad que es muy laborioso. Y, sí, luego se come en un momento y la gente no sé, no me te ha quedado fina, tampoco sosa. Un abrazo a los tortilleros y a las tortilleras de este país. Sí. Bueno, pues vamos a ver por qué se decanta la sapientísima audiencia, se dice así, ¿no? Sapientísima audiencia de láser. Sí, se dice así. Manuel Pontevedra, buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Pues eres el primero en abrir fuego, con cebolla o sin cebolla. Ay. Ten cuidado, Manuel. A ver, hay muy pocas cosas de mi cocina, de que lo que yo cocino, prácticamente casi ninguna que no tenga que llevar cebolla. La cebolla para mí es religión. La cebolla es una hortaliza que tiene que ir en casi todo. Pero en la tortilla de patata no puede faltar la cebolla. Es más, mi tortilla de patata, que cuando la hago para, una tortillita de tamaño para 4 o 5 o 6, que lleva 5 o 6 huevos o más, y luego la patata y 2 o 3 cebollas. Ojo. Y eso le da, la cebolla le da un toque jugoso a la tortilla que sin cebolla no lo tendría. Pero Manuel, ¿dónde vas? Estás haciendo una tortilla de cebolla con patatas. Efectivamente. Y es más, alguna vez la tengo hecho solamente sin patata y con cebolla, y está buenísima. Claro, la tortilla con cebolla, con patatas o sin patatas, es la duda para Manuel. No, la patata, por supuesto. La tortilla de patata con cebolla es fundamental, y si se hace bien es una delicia. Y si la haces en el punto adecuado, que esté jugosita, que el huevo no esté demasiado hecho, que esté en su punto, tampoco muy crudo. Es decir, la tortilla de patata no es fácil de Tiene darle ciencia. Hombre, ya lo dice Javier López Linaje, que es científico. Del tubérculo andino. Gracias, Manuel. Gracias desde Pontevedra. Venga, mi gente, va ganando mi gente. Claro, es que luego también el mundo está subdividido en categorías, ¿no? España, en realidad. Sí. O sea, es el mundo con cebolla y sin cebolla, y luego están los de con mucha cebolla o con poca, o con poca cebolla. O el huevo cuajado y no, claro. Es que al final... O cebolla caramelizada o no. Marisa, Palencia. Hola, Marisa, buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Con o sin? Con cebolla, y como le he dicho a tu compañera, sigo la receta de mi suegra, y además añado un ajo un diente de ajo, perdón. Un ajo de diente, ya innovando al extremo. Esto ya... O sea, esto es una tortilla de patata deconstruida, con cebolla y con ajo. Deconstruida, sí. Además, yo como decía en la película de Es peligroso casarse en los 60, de Paco Martínez Soria, hago todos los sábados, excepcionalmente alguno no, pero todos los sábados hago una tortilla de patata. Entonces, después de tantos años ya me salen, redondas. Ya. Oye, fíjate, voy a hacer un comentario al margen. Esto debe ser una señal divina. Tengo la 2 puesta aquí delante en un monitor y están friendo cebolla en un caldero. Pero qué broma es esta. Ahora mismo. Bueno, oye, Marisa, el ajo cuando... Publicidad subliminal. Vamos, sí, de los esto eres tú que has programado hoy la 2. Marisa, ¿el ajo cuándo lo echas? Todo al mismo tiempo todo. Cuando está el aceite caliente, añado la patata, la cebolla y el ajito. Vale. Gracias, Marisa, desde Palencia. Nos vamos a ir a Bilbao. Vamos a saludar a Arantxa. Arantxa. Buenos días, Arantxa. Hola, buenos días. ¿Por qué te doy ánimo? Porque creo que eres de los míos.
¿Con o sin cebolla? Yo sí. Bien. Una buena tortilla, si es buena y sabes hacerla, no hace falta cebolla. Y esta te es la voy a clave. decir, yo no he hecho ni una tortilla ni 2 a la semana. He trabajado durante 15 años en restaurantes. He hecho 10, 12 tortillas al día. Prácticamente sin cebolla. Wow. Se hacía un par de ellas con cebolla para gente rara. Vaya. Pero la tortilla bien hecha, bien cuajada en su punto, no necesita cebolla. La cebolla es para disimular el que no sabe hacerla. Ojo, porque claro ojo. que la deja más jugosa. Claro. Pero porque no sabes hacer una buena tortilla sin cebolla. ¿Cómo es la tortilla de Betanzos? Sin cebolla. Eso es verdad. No hay más. Eso es verdad. Y luego eso de que yo no estaba... Yo tengo libros de cocina de hace 60 años. Ponen modificaciones. Se le puede añadir cebolla, se le puede añadir no sé qué. Se le puede añadir también chorizo, también hacerla una paisana con verdura. Hombre, pero claro, la y a un tortilla señor de que pase por ahí patatas también se le puede dar, se puede es estos años. huevo y patatas. Punto. Gracias, Arantxa de Bilbao. Me siento mal ahora de repente. Bueno, es que si tú entrases al restaurante de Arantxa, sería Claro, la rara. le pido cebolla, me da un sartenazo en la cara que me la deja como un carlino. Pero está Bueno, bien. Está bien esto, decía, yo hacía un par para los raros. Sí, para los raros, para la gente que no sabe hacerla, de repente es como, Dios mío, la A persona ver, inútil de España. Vamos a Castellón. José Antonio, buenos días. Hola, José Antonio. Buenos días. Hola, José Antonio. Buenos días. A ver, ¿a usted cuál le gusta? Yo sin cebolla. Sin cebolla, vale. ¿Por qué? Porque el título o el nombre original es tortillas de patata. Y otro es un añadido que han puesto. Claro, que se podría llamar tortilla de patata y cebolla, ¿no? Es como si fuera, perdona, Pedro. Sí, sí. Es como si fuera que dijera paella valenciana y te ponen pulpo o calamar. Tortilla no es valenciana. Claro. Claro, la paella y el arroz con cosas también es otro tema de quitarle Sí. la herencia a la gente, ¿eh? Hubo un tiempo en el que, por cierto, aquí en la cafetería de la SER, hace años, creo que eran los viernes, en el menú había un plato que era arroz con y 3 puntos suspensivos. Ah, mira, Entonces, ¿qué había hoy? Arroz con. así no te pillaban los dedos de... Claro. No podías discutir el con. Decía, Claro, ¿con arroz qué? con Pues, micrófonos, el con- día que no había nada. Arroz con espumillones o sea, con Espumillones amarillos. con quitavientos de estos amarillos. Arroz con rigor, en la cadena SER. Arroz con credibilidad. ¿Hoy qué hay? Pues arroz con credibilidad. Claro. Estás en la SER, ¿no? Pues esto. Miguel, desde Madrid. Hola, Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, porque Miguel creo que nos va a introducir, desempatar, a introducir una variación. Ah, sí. Sí. Un paréntesis, no tiene nada que ver con lo mío, pero entiendo lo que acaba de decir, porque es que resulta que la paella nació con micrófono. ¿Cómo? Puntos suspensivos. Que la paella nació con micrófono. Vaya, no sé Lo que han resolver dicho la antes ecuación. ustedes, con algo más. Ya. Ujú. Y es algo más, ya saben ustedes lo que es. Cosa que no estoy de acuerdo. Hombre, cuando hay mucho hambre, pues sí, pero no sé. Voy a lo mío. Venga. Vamos. Cebolla, o sea, tortilla de patatas, muy buena. Con cebolla también. Pero para las personas que no repitan o repitan por favor la cebolla, un ingrediente mágico. Manzana. Uy. Esto no había visto venir. Uy, no. Primero hay que Perdón, hacer la prueba me ha sorprendido porque es además. que resulta que la manzana, cualquier manzana que se le ponga, aunque sea la peor. ácida, siempre hay un poco de dulce. Pero bueno, lo cortés no de lo valiente. Un poco de dulce a la sal no le va mal. Entonces se puede hacer con cebolla, sin cebolla, pero con las personas que repitan la cebolla, manzana. Un toquecito de manzana para compensar. Gracias, Miguel, desde Madrid. Igual le llamamos otro día para que me explique lo de la paella y el micrófono porque no lo he entendido. Ya, yo me... Prueba los micrófonos. Yo me he ido a una canción de Tata Golosa, pero claro. Monse, de Tarragona. Fíjate, hicimos mal en no plantear lo de la tortilla de patata con o sin cebolla todas las semanas. Claro. Porque esa es la gran discusión. Monse, Tarragona, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, Mira, os voy a liar un poco el tema. Venga, líanos. Adelante, paso Porque estamos. Ni sí ni no. Te explico. Yo soy intolerante a la cebolla, a la fructosa, y no puedo tomarla. Manzana. Entonces, no, la manzana tampoco. Vaya por Pero Dios. una cosa que sí puedo es el puerro. El día que probéis la tortilla de patatas con puerro, aquel día os vais a acordar de mí. Porque es muchísimo mejor que la cebolla. Pero eso sí, bien hecho. Ay, Porque es el que... puerro... Claro, esto iba. Diga. Tiene una parte muy importante que me enseñó a mí una frutería de San Boi de Llobregat, y es que tiramos la gran mayoría de las veces la parte verde. Esa parte verde, si la limpiamos desde la parte exterior, que es como más corcho, es súper tierna. Si la ponéis junto con la parte blanca, bien picadito, es una delicia. Claro. Es que yo le iba a decir que el puerro, depende de cómo lo hagas, te puede quedar un poco duro, un poco fibroso, ¿no? Y... Sí, se te queda en las cuerdas vocales tocando una bulería. Vale. Jamás. Bueno, pues... Acordaros de la Monse de Tarragona. Tomo nota, sí, claro. Gracias, Monse. Nos vamos a acordar con patata y puerro en lugar de cebolla. Bien tirado. Última llamada. María, desde Alicante. María, buenos días. Ay, qué nervio. Hola. Ay. Hola, María. A ver, María, ¿qué tortilla? Bueno, mira, yo voy a marear. Independientemente de que yo sea sin cebolla, vale. Yo creo que esto, cada uno que le ponga lo que le dé la gana. Muy bien. Es como una paella que me da una rabia. Mira, parece mentira que láser contribuye a la polarización de este... ¿Cómo que parece mentira? Hombre, claro. Según algunos nosotros somos los que más polarizamos. Hombre, los incebollistas sois los peores, ¿eh? Aquí cada uno que... Sí, por eso, o sea, que cada uno... Si le quieres poner cebolla, estupendo. El caso es que esté buena. Ya. Y que no hagas una mierda. Pues, bueno, efectivamente. Pero Sí. que no hagas que no hagas una mierda. Eso creo que es extensible a todo. A la todo. tortilla, a todo. Mientras no hagas una mierda, lo que Tú quieras. le quieres poner cebolla, perfecto. Yo no le pongo, pero ya está. Cada uno... Es más que un plato popular, cada uno tiene pues lo que tiene en la nevera, en la despensa, y ya está, como... Bueno, pues venga, pues fritortillas. Podemos poner un bar que se llamara así, fritortillas. Entonces las dejes como quiera. Gracias, María. Gente, tortillas gratis. De todas formas, voy a decir una cosa, María. Todas las polarizaciones sean como esta que generamos esta mañana, ¿eh? Claro. Y todas las semanas anteriores. Pues no sé quién ha ganado, pero pues me quedo un poco con... Yo con la que me ha amenazado de muerte, si le echo cebolla a la tortilla, esa es la que ha ganado. El miedo es ante lo que yo cedo. Bueno, Laura, esto ya no lo vamos a superar la semana que viene. A ver por dónde vamos. A ver, que la semana que viene yo estaré allí, pues eso, coloreamos un mandala. Vale. Y ahora te vas a sufrir, ¿no? Ahí acá. Me voy a sufrir, pero si Madrid está mucho... Que me han dicho que Madrid y Río lo han puesto muy bonito. Que Madrid Río lo han puesto muy bonito, lo acabaron antes de ayer. Sí, dejado de maravilla. Hay ya nutrias y cosas así. Hombre. Sí, y patos. Sí. Áticos no, áticos en Chamberí, pero hay... Áticos hay, pero ¿a qué precio? Adiós, hasta el martes. Chao. Hasta semana que viene, un abrazo. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Estamos viendo en la tele a Alberto, creo que era Alberto. Eduardo, me parece. Eduardo, bueno, da igual. El nombre era lo menos relevante. Pero Eduardo, o como se llamase, muerto y resucitado. Ay, soy yo, es que me encanta. Es una forma que nos podríamos describir cualquiera de esta mesa. Sí. A esta hora. ¿Cómo te presentaron un día en la tele? Como muerto y resucitado. Pues mira, mejor eso que negacionista, ¿sabes? Es que, claro, está el tema como para ver cómo te llamas. Bueno, pues nada, habéis puesto un nombre un poco apocalíptico, ¿no? Al contenido de hoy. Ayer hablamos de los Pokémon y estas cosas. El apocalipsis ha llegado, la cortina de humo llega a la SER. La caída de los influencers. La caída de los influencers, que es un apocalipsis, que ya te lo adelanté yo ayer, Pedro, aquí en la charca, que te dije, está pasando. Sí. Nos estamos informando los sapos y sapas de la charca. Está pasando. Ardiendo nuestra biblioteca de Alejandría del siglo XXI. Los seguidores han empezado a saturarse, lo primero de tantísima publicidad, pero como llevamos viendo todo el verano en la charca,
no han parado de liarla este verano los influencers. O sea, que por un lado la lían y por otro se están yendo al garete. Claro. Es que primero la lían y la gente va se un da poquito- cuenta y luego se van al garete. Claro. Vale. Hay una Es que- cronología. Es que las polémicas y las cancelaciones y todo esto al final es que tiene consecuencias Claro. y si la lía, pues corres el riesgo de que dejen de seguirte. Es verdad que a veces la gente la caga, yo incluida la primera, ¿verdad? Que no me quito del saco. Que la gente la caga y dice barbaridades, sí. Pero que eso vaya a ser el fin de los influencers, te digo yo a ti que no. La gente lo que quiere es un héroe y un villano en todas las historias. Lo que la gente más te va a comprar siempre es una historia, ¿eh? Porque esto es entretenimiento. Tú tienes que pensar que esta es la nueva tele. ¿Quién es ella? Esta es la nueva tele, Fabiana Sevillano, nos ha dado ese titular. ¿Y esta Fabiana está Sevillano. hablado de que ella es influencer o Ella habla es de los influencer, de hecho ya hemos hablado de ella porque fue una de las que dijo que qué pena que solo tenía un mes de vacaciones y además peleó en la velada del año que fue la que salió con la cofradía. ¿Y esta también Que murió fue y espectacular. resucitó? No. De Pero momento no nadie ha sabemos. muerto ni ha resucitado, pero la gente está empezando a que le midan las pulsaciones. Esto está pasando, es una cosa que está ocurriendo. Fabiana Sevillano, en el vídeo que hemos puesto, que es el audio que hemos escuchado, ella compara los influencers con la tele. Pero no es que los influencers sean la nueva televisión, porque ellos no tienen nada que ver, por ejemplo, con las plataformas y el contenido bajo demanda. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente se está dando cuenta de dónde está la trampa de todo el tema de los influencers. Ay, la gente. De los trucos, de lo que hay detrás, de lo que nos están colando. La gente se ha cansado de las influencers que viven unas vidas pues que no son para nada alcanzables para el ser humano promedio y para el 99% de la población y ya, y que no lo soportan más porque obviamente pues aunque tu vida sea muy buena, si lo comparas con una tía que se pasa 2 meses al año en las Maldivas, pues tu vida es una puta mierda, es que eso es así. Pero se han dado cuenta ahora de que Bueno, es que es verdad viven que vidas que los demás no viviremos. Bueno, Claro. pero no es tanto que se hayan dado cuenta ellos, sino que la gente... No digo la gente. Porque claro, esta, eso esta digo. que es, ¿esta es gente o es influencer? Esta es gente. Esta es el pueblo. Esta es el pueblo. Esta es el pueblo. Es verdad que bueno, hay muchos tipos de influencers o de creadores de contenidos que muchos intentan hacer una publicidad un poco acorde con los contenidos, con sus valores también, con lo que hacen, pero sabemos que en general esto no suele ser así y que los influencers muchas veces se ganan muy bien la vida con una pequeña mención publicitaria que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que ellos cuentan normalmente en redes y simplemente por ganar Yo, la pasta perdona, rápida. Miriam, ahora te dejo. Que sigo a, no sé si influencers, pero a muchos prescriptores y prescriptoras del mundo de la gastronomía, por mi propio gusto, ¿no? Sí. Objetivamente, muchos de ellos, algunos de ellos, no sé si muchos, son unos vendidos. Sí. Ujú. Vendidos, que promueven y promocionan restaurantes que no merecen la pena. Dilo. Buah, Que vendidos. no merecen la pena. Vendidos, me ha llamado la claro. atención. Pero Sí, es no es así, verdad, sí, es claro. verdad. Y muchos de ellos no cuentan que lo que están haciendo es publicidad. Es que claro, la cosa es que tú al principio empezabas a seguir a un influencer, un creador de contenido, porque te daba consejos, recomendaciones que tú valorabas, porque al final tenían valor, te las estaba dando Claro. alguien que tú confiabas en su criterio y eran genuinos, era genuino de verdad, pero el problema es que ahora siempre hay detrás de todo una marca. Tú entras en TikTok o en la plataforma, en las redes sociales que sean, y todo es una publi. Ya. Todo es una Pero, publi de fíjate, algo. Voy a decir algo. A mí, que sea publi, bueno, pues quiero decir, la radio vive de la publicidad. Efectivamente. O sea, que sea publicidad en sí no me parece malo. Que me oculten que es publicidad, es lo que me parece intolerable. Pero y lo que pasa es que ya se está perdiendo, que me parece todo el mundo va a tope la publicidad, genial, pero estamos perdiendo el contenido que nos hace quedarnos ahí. Ya. Claro. Porque si lo único que puede subir un influencer o un creador de contenido son promos de marcas y demás, ¿dónde queda el motivo por el que yo te he seguido? Que puede ser que yo te haya seguido porque me gustan los bolsos que te pones. Maravilloso, háblame de bolsos. No, También- no me cuentes aquí No me vendas bolsos, historias. También es claro. cierto que yo me consta que las marcas también están tendiendo hacia darle más valor ahora ya casi a la influencia que a los seguidores, que parece que es lo mismo pero no es lo mismo. O sea, muchas veces tú puedes tener millones de seguidores y que luego tu repercusión en lo que tu anuncio, digamos, tu publicidad repercute a la marca no es tanto. Y sin embargo eso, ahora las marcas lo están estudiando mucho esto y están viendo que a lo mejor les compensa más dedicar una publicidad a un
un creador de contenido, que sus seguidores sean verdaderamente una audiencia fiel y le vayan a seguir y le vayan a valorar, pues lo que dices tú, si imagínate un creador de contenido que recomienda una marca de macarrones, pues igual le hacen más caso a ese que tiene 200.000 seguidores que al que tiene 4 millones y habla de otras cosas. Bueno, si yo os cuento, yo tengo como correos basura en mi Gmail, pues tengo seguidos basura, porque tengo un montón de gente a la que sigo, se supone, o que seguía en YouTube, en Instagram y demás, y llevo meses, incluso años sin verlos, pero yo seguramente que cuento para ellos como un usuario. En el momento te suscribiste, sí, está claro, sí. Bueno, que el contenido ha dejado de ser un reflejo de nuestra vida. La gente se está coscando. De pronto te sube un vídeo quien sea y te dice: este verano lo he pasado muy mal porque solo he podido ir 5 días a París y un fin de semana a Bali. Y el año pasado estuve 3 meses en Bali. Y tú dices: yo por suerte tengo 2 semanas de vacaciones y tengo que apurar. Y lo bien que se está en casa. Hombre, sí, se está muy bien en casa, pero yo no puedo estar consumiendo constantemente un contenido de la gente a la que yo he decidido seguir, que están viviendo la vida padre, cuando los del pueblo llano estamos pasándolo muy mal. Ya solo con el tema de la vivienda, los precios, se nos cae la vida encima y esta gente de vacas. Y esta desconexión la explica muy bien Adriana Gist en redes. Que los influencers son una nueva burguesía, incluso una nueva nobleza, pero con la diferencia de que vemos todo de ellos constantemente y vemos la diferencia que existe entre ellos y la población. Y es que la diferencia de clases es visible en todos los contextos: las vacaciones, en el trabajo, en el derecho a la vivienda. Y muchos influencers, que no todos, han convertido el aspiracionismo del sistema en un negocio. Te voy a decir una cosa, que esto que parece como muy nuevo, ¿no?, y muy contemporáneo, gente que muestra una vida que está por encima del nivel de vida de todos los demás. Esto ha sido de Lola y en lecturas de toda la vida. Toda la vida. El secreto de la prensa rosa es lo que pasa que gente con un nivel de vida aspiracional para los demás. Claro, el problema es que yo creo que ahora las redes han democratizado tanto esto que tú te has creído que podía ser el que sale en el Lola y el que salía antes en el Lecturas, que te lo podías ser tú si te abrías una cuenta en Instagram y te ponías a contar tu vida. Bueno, entonces, perdona. Nada, bueno, y que también te permitía, llegado a un punto en redes, te podías permitir también ese estilo de vida y ese ritmo de vida que tú veías en los de la portada de los de Lola. Entonces es una vida atractiva. Bueno, yo solo quiero hacer una pregunta y ya con esto terminamos. Ok. Antes de que acabe el verano, contaremos a ver la caída de los influencers. Pues no, porque estos no se van a caer nunca, pues porque siempre tienen su público. Pero ya por lo menos la gente se está coscando y pues vamos a intentar consumir contenido de calidad en nuestras redes sociales y fijarnos en quién seguimos, que igual que no hay que separar, en mi opinión, al artista de la obra, tampoco al influencer del contenido. La SER. Puestos a seguir, sigue a la SER. Por supuesto, sigue a la Charca, puestos a seguir, sigue a la Charca. Hoy por hoy, Pedro Blanco. ¿Tiene perfil en la Charca? Me lo va a tener, no te preocupes. Aquí hay noticia noticiosa. Bueno, ahora me lo cuentas. Venga, que nos vamos. Yo he hecho mano hoy de un clásico, ya que estamos en la Charca, que es pura modernidad. Esto es lo tuyo. Venga, vamos a una de las grandes canciones de la historia para marcharnos. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.